Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a otro estudio de el Tratado Teológico de los Hebreos. Hoy estamos ya llegando a la parte 21 que comprende los versículos del capítulo 8 del 1 al 5 y queremos tratar el tema del juramento y sacerdocio. Pero antes de empezar, a mí me gustaría comentarle un poquito acerca de esto porque es importante que usted conecte porque lo hacemos y queremos hacer o estamos haciendo el estudio verso a verso del, la, como se lo conoce, la epístola a los hebreos, por más que epístola hemos visto que es un tratado teológico, debido a que han pasado 30 años desde que Jesús estuvo en esta congregación, desde que Jesús estuvo con los discípulos, esta congregación se ha formado y acaban de desaparecer Jacobo de la escena y está pasando una estafeta en cuanto al liderazgo. Simeón, un primo de Jesús, está haciéndose cargo. El templo está a punto de desaparecer, todavía está presente. Y algunos de los hermanos de esta iglesia están devolviéndose a hacer sacrificios, están regresando a sus costumbres antiguas, están renegando del evangelio. Y el escritor piensa que es importante que ellos conecten acerca de que Jesús es Dios, que es más que un ángel, que es el Todopoderoso que ha venido a la tierra y esto lo ha hecho fehacientemente. Pero en los últimos versículos estamos viendo cómo él está justificando el sacerdocio de Jesús en detrimento del sacerdocio que ellos podían ver en el templo de Jerusalén que todavía estaba a pie. Se me dijo a mí en la época de hacer la universidad teológica que esta carta estaba o había sido diseñada solamente para los escritores o para los de la iglesia judía. Sin embargo, esta misma iglesia, y ahora quiero contrarrestar esta postura, esta misma iglesia es esa primera iglesia que es la iglesia de Hechos y lo que está intentando el escritor es que se vuelvan a la ortodoxia del evangelio que después se reprodujo en todas las demás iglesias. Por lo tanto, las verdades para los receptores de la carta de los hebreos son verdades para nosotros y por eso es que lo hemos decidido manifestar ahora en el siglo XXI, porque es como debiéramos de nosotros conducirnos, eh, porque se trata de la congregación original que está perdiendo el rumbo de vuelta un poquito hacia el fariseísmo y hacia el saduceísmo, pero ahora está esta carta para hacerle volver. Antes de empezar, también me gustaría decirle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga para que le puedan llegar nuestras transmisiones y también a nuestras redes sociales para que pueda recibir nuestras publicaciones. Vamos a empezar entonces, como siempre, con una introducción. Siempre me gusta empezar con una introducción y es que la semana pasada terminamos el capítulo 7 cubriendo el tema del testamento mejorado con el que el trasfondo, más bien dicho, del juramento es lo que le está ocurriendo a Israel y que el sacerdocio levítico ha llegado a su fin con el sacrificio perfecto que el Mesías ha puesto. Y bueno, a partir de eso tenemos la mejora en el pacto y eso fue lo que descubríamos hace una semana. Sin embargo, para el tema que quiero hablar hoy del juramento y del sacerdocio, me es necesario iniciar la lectura en el último versículo del capítulo 7, así que le ruego me acompañe, por favor. 7:28 dice, porque la ley, la Torá del Señor, la instrucción, eh, designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento son dos cosas distintas que vino después de la Torá, designa al Hijo completo para siempre. Y para entender entonces bien lo que estamos queriendo explicar hoy, este versículo es una base. Y lo que está diciendo es que el lugar en donde se regularon todas las cosas que tienen que ver con un sacrificio, que es la Torá, los designó a los descendientes de Aarón como sacerdotes.
Claro, en este momento histórico ya no son los hijos de Aarón, sino son impostores, pero por el hecho de que el templo está de pie, de todas formas, se acepta, erróneamente se acepta, de decirlo. Sin embargo, y esta justificación estaba presente en los creyentes de esta iglesia, la iglesia de Jerusalén y de Judea, de que cómo es posible que ya no tengamos que hacer sacrificios. Jesús dijo que el templo se iba a destruir, el templo sigue de pie. Quizás se equivocó en esta parte. Y el escritor está entonces diciéndonos, miren, yo sé que la instrucción, yo sé que la ley ha dicho que los descendientes de Aarón son los sacerdotes, pero recuérdense que hay un juramento, hay un juramento que fue establecido. ¿Y cuál es ese juramento? Bueno, el juramento se lo dio Dios a David, que por supuesto es posterior a la ley y que tenemos que entenderlo como una palabra profética. De hecho, cuando vamos a la originalidad de los salmos, vamos al hebreo de los salmos, es muy fácil encontrar a Jesús allí, es muy fácil verlo como nuestro pastor que nos cuida, es muy fácil ver al hijo del capítulo 2 y así es muy fácil ver que el Yud-He Vav-Hei de los salmos es Jesús y que él se ha manifestado. Pero pero el autor estaba haciendo una referencia específicamente al Salmo 110, que es el que yo quiero ahora leer con usted. Dice allí, nos han interpretado algunas versiones, dice el Señor, y yo lo interpreté como dicho del Señor, pero yo quiero que usted note que es Hebreos es el que está diciendo, miren, es el juramento. Entonces lo interpretaremos así. Juramento o dicho del Señor, y aquí le puse el nombre del Señor, Yud-He Vav-Hei, a mi Señor, es decir, la palabra Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hemos hablado muchísimo de este versículo y hemos hablado de lo que implica, pero yo ahora quiero notar una faceta distinta para entender esto del juramento de una mejor manera y por lo tanto cito las palabras que Jesús trajo a colación en una discusión con unos escribas en Jerusalén. Marcos 12:35 dice, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Hay una pregunta real ahí. ¿Por qué dicen eso? El Mashiach, el Mesías, el Cristo, es hijo de David. Versículo 36. Como que el Señor les estuviera diciendo, miren esta ironía. David mismo dijo por el Espíritu Santo, se ha inspirado en un juramento, el Señor dijo a mi Señor, que es lo que acabamos de leer. Yud-He-Vav-Hei dijo a mi Adón, Nai, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Versículo 37. David mismo lo llamaba Señor. ¿En qué sentido? Pues es su hijo. Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y aquí lo que hace es que él está dando otro enfoque a esta lectura, como quien dice, miren, David, ¿cómo le puede estar diciendo Señor si es su hijo? Y es que existe aquí un gran misterio, porque ellos lo tenían como que él iba a ser un descendiente físico, pero el Señor está diciendo, miren, no piensen en descendencia. La promesa nunca fue hecha a la descendencia, ni de Abraham ni de David. La promesa fue hecha a la simiente. Y la simiente es otra cosa, y hemos hablado de la simiente como la semilla, es precisamente. Y Romanos nos ha enseñado, Pablo nos ha enseñado en Romanos, que la simiente es el Mesías. Es decir, es parte de una promesa que no comparte una genética, pero que sí viene a eh, según la carne, como luego también dice el Evangelio, a ubicarse dentro de la tribu de Judá. Entonces el Señor aprovecha esta coyuntura para cuestionarlos con respecto del Salmo 110, pero cita el juramento. Cita que dentro de este asunto en donde el Mesías no es un hijo de David en el sentido estricto de la palabra, porque también la palabra hijo en hebreo quiere decir heredero, construido, más que un hijo genético.
Por supuesto, también se usa para los genéticos, pero no se restringe a eso. Y aquí está diciendo, o en ese momento el Señor estaba diciendo, miren, no es hijo en el sentido estricto. Va a ser un alguien, una simiente, una parte de la promesa. Pero también aprovechamos para conectar que él enseñó, Jesús enseñó que el Adonai ahí era él. Y son dos partes distintas de, de las funciones divinas. Yud He es Jesús en la justicia en el cielo antes de venir, mientras que Adonai aquí representa en el versículo 100, Salmo 110, versículo 1, representa al Mesías, a Jesús en la tierra. Entonces, David, el juramento que él recibe, está válido para venir y hablar algo con respecto de la Torá. Y eso es importante y es lo que el autor está haciéndoles recordar a los hermanos, porque ese era el conflicto de ellos. Miren, no se pierdan. No se pierdan con respecto a esto. Yo sé que la Torah, que es un órgano respetadísimo por toda la escritura, por la congregación de Jerusalén y por cada una de las congregaciones bíblicas que están en el primer siglo, ellos tenían la Torah como la base de todo. El cambio se dio a partir del siglo II, pero esa es otra historia. Sin embargo, eso es importante decirlo. Y como tenían la Torá, la ley del Señor, como el fundamento de todo, dicen, sí, pero es que, ¿cómo es posible eso si la Torá nos está diciendo que los descendientes de Aarón han de ser los sacerdotes? ¿Por qué nos están queriendo meter el concepto de que el Mesías ahora es sacerdote? Y la respuesta brillantemente la da el escritor de Hebreos al decir, sí, pero recuerden que hubo un juramento, que hubo una promesa a David en donde su simiente iba a tomar una función de un sacerdocio según el juramento o el modelo que Malquisedec había tomado. Y de esto hemos venido hablando muchísimo desde el capítulo 6 y seguramente lo haremos hasta el capítulo 10 de esta carta de Hebreos. Ahora, en segundo lugar, y para volver a nuestro versículo de Hebreos 7:28, dice que el juramento designa al Hijo completo para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el juramento lo capacita a la función de Dios aquí en la tierra para que cuando vuelva, como lo está señalando, siéntate a mi diestra, para que cuando vuelva, Él funja, tenga la función de sacerdote, de sumo sacerdote, en función de los que van a ser salvos. Y aquí traducen para siempre, pero es importante mantener en mente que esa palabra es la palabra hebrea olam, que viene de escondido, alam es escondido, y se refiere a un tiempo, cuando se refiere a tiempo, porque también significa el mundo, pero cuando se refiere a tiempo significa un tiempo escondido, es decir, un tiempo que solo Dios sabe. Con esta claridad, vamos entonces a empezar el Salmo 8, el capítulo 8 de Hebreos. Y vamos al versículo 1. Dice allí, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. O sea, él está haciendo un comentario sobre lo que ha venido viendo. Tenemos, o ha venido diciendo, perdón, tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y enfatiza el punto. Ya no se ha de ver al sumo sacerdote que todavía es visible, valga la redundancia, para los receptores de esta carta, de este tratado, ya no se ha de ver a ellos que están en pie, que están ofreciendo, que están en sus últimos años, sino que está citando nuevamente, aquí lo está citando el capítulo 110 cuando dice que se siente a la diestra o a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y este concepto de la diestra de la majestad entonces se convierte en algo muy importante de explicar, porque ahora está diciendo, no pongan la mirada en los sacerdotes que están acá, pónganla en el sumo sacerdote, esa es su tesis y la ha aprobado con la escritura,
Y ahora cita el mismo versículo con que ha estado probando esta tesis para decir, miren, Él está sentado en donde Dios le dijo que se sentara, en la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pero eso a la mentalidad occidental en primer lugar y del siglo XXI, que ha recibido una infusión desde el siglo cuarto de Trinidad, que ha recibido una infusión de más de un Dios, que tiene un pensamiento de que hay un Dios en el Antiguo Testamento, otro Dios en el Nuevo Testamento y genera un divorcio entre ambos, es complicada de entender y entonces queremos tomarnos el tiempo para explicarlo. La diestra de la majestad no es un trono aparte a la par del Padre, a la derecha del Padre. No es eso. La diestra de la majestad es una expresión aramea quise malhute, que es como se le conocía en el primer siglo, que quiere decir a la derecha del trono de la majestad. Y es una referencia específica a un lugar, es decir, es una referencia al cielo. Nosotros, cuando escuchamos decir, por ejemplo, qué camino hay que tomar, el de la derecha o el de la izquierda, tendemos a pensar de una forma horizontal, pero el pensamiento bíblico es un pensamiento vertical. Por lo tanto, la diestra para nosotros que somos horizontales, esta es mi mano derecha, yo creo que está cambiada por el efecto de la cámara, pero si usted ve bien, esta es mi mano derecha y esta es mi mano izquierda. Pero si yo hiciera esto, entonces, y lo coloco así, mi derecha está apuntando hacia arriba, mientras que mi izquierda está apuntando hacia abajo. Es como lo ve el pensamiento hebreo y el pensamiento bíblico. Es decir, por lo tanto, la diestra de la majestad se refiere al cielo, se refiere a las alturas. Y quiero leer dos porciones que ejemplifican precisamente lo que estoy diciendo, porque no voy a decir algo basado únicamente en el estudio histórico o en el conocimiento del léxico y de las normas como lo eran, porque hemos estudiado un poquito el metalenguaje. No, por metalenguaje nos referimos a las palabras teológicas que se usaban en el segundo templo, que es el tiempo de esta carta, pero también se puede ver en la escritura. Entonces quiero que me acompañen por favor a Mateo 25:31 y ahí dice lo siguiente. Pero cuando el Hijo del Hombre, es una referencia a Jesús, venga en su gloria, está hablando de su segunda venida, y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria. Pero está, por favor, ten en mente que va a venir aquí a la tierra y se va a sentar en un trono de influencia, es decir, para juzgar. Y luego dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y venga esto, separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, versículo 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Note esto, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces la diestra representaba la herencia con él, es decir, el reino de los cielos, la bendición, las promesas. Esa es la forma, repito, de pensar de las personas que escucharon a Jesús y por supuesto que están escuchando al autor de la carta de Hebreos. Ahora, ¿qué es la izquierda? Es 41. Del mismo Mateo 25. Nos adelantamos ahí, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. La izquierda es la perdición. La izquierda del Señor no tiene que ver con algo horizontal, tiene que ver con algo vertical y es la condenación eterna. Algunos llamarían a esto el infierno. Por lo tanto,
La diestra representa el cielo, la diestra de la majestad representa el cielo, mientras que la izquierda representa el lugar de castigo. La segunda escritura está en Apocalipsis 4:2 y dice así: Al instante estaba yo en el Espíritu, ese poder de Dios, se refiere a Juan, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno, por favor note, sentado en el trono. Él no vio dos tronos, él vio un trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Enfatizo, un trono, un trono. Verso 8. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos, y por dentro y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 Kadosh es la palabra en hebreo, es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y mire quién es este Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Esa es una referencia que hemos visto se hace siempre a Jesús. Así que el Señor Dios es Elohim Adonai y Yud He Vav He Elohim es lo que está diciendo. El Shaddai. Y no está hablando de alguien más, está hablando del Ejad de Dios, del Dios único, de Jesucristo, de lo que nosotros, de a quien nosotros conocemos como Jesús, Yehoshua, pero que ha tenido muchos atributos y muchas funciones que pueden confundir. Él es el que era desde antes de la creación del mundo, a eso se refiere, el que es, o sea, está presente, y el que va a regresar. Verso 9. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, con esto yo quería evidenciar que el capítulo 8, verso 1 de Hebreos, cuando habla de la diestra de la majestad, se refiere al único lugar en el cielo en donde no hay alguien, no hay nadie más que el Señor, como está escrito en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3. Ahora, seguimos entonces nuestra lectura y regresamos a Hebreos en este estudio que estamos haciendo. Dice el versículo 2: como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Es decir, que Él ahora, como ha mencionado el versículo 1, está sentado a la diestra. El versículo 2 está diciendo en el verdadero tabernáculo que Él mismo erigió, no el hombre. Porque hay uno que había erigido el hombre, Moisés primero en el desierto, pero también el templo que estaba ahí presente. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Y recordará usted en los estudios de Levíticos y de las porciones que hemos hecho, si los ha visto y si no, se los recomiendo, que los sumos sacerdotes cuando entraban a ofrecer ofrendas, valga la redundancia, por el pueblo, como intercesores tenían que ofrecer primero ofrendas por ellos mismos porque eran humanos, eran falibles, eran pecadores. Entonces ofrecían animalitos. Estos animalitos representaban el cuerpo de Dios y ya vamos a ver un ejemplo de esta representación con la palabra sombra. Representaban entonces al cuerpo de Dios que un día vendría. Pero el Mesías, dice Cristo, Él ha venido siendo el cuerpo de Dios. Y eso fue lo que ofreció. Entonces, los humanos tenían que ofrecer animalitos. El Mesías vino como, Jesús vino como la ofrenda. Y eso fue lo que ofreció. Pero ha retornado como un sumo sacerdote. Sin embargo, su cuerpo es válido por la eternidad porque no hay muerte en él. Porque Él es el poseedor de la vida eterna. Y esto es maravilloso porque hemos de entender y conectar que para el perdón de nuestros pecados, como lo mencionábamos hace una par de semanas, creo yo, para la purificación de nuestra conciencia, para la perfección,
Se necesita única y exclusivamente el sacrificio del Rey de Reyes, de su majestad, del Mesías Salvador. Y eso es lo que Él está queriendo que les quede bastante claro. El versículo 4 entonces agrega, así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y este versículo merece dos comentarios. En primer lugar, este pasaje está hablando entonces de que hay sacerdotes en la tierra presentando ofrendas. Y esa es la prueba fehaciente de que esta carta se ha de haber escrito en la primer parte de la década de los años 60 del primer siglo. Es probable incluso que Jerusalén todavía no esté en sitio. Los historiadores han colocado el sitio de Jerusalén a partir del año 66 y su destrucción en el año 70. Y algunos lo han hecho del 68 al 72. Pero esto es importante porque el autor está bregando y está corrigiendo prácticas que han sido mal vistas y mal usadas en esta iglesia. Y él está diciendo, aunque todavía está el templo ahí, ustedes tienen que volverse. Eso es el primer comentario que quería hacer. Pero el segundo comentario que quiero hacer es que este verso tiene mucho sentido. Porque lo que está diciendo es que si él hubiera permanecido en la tierra, ni siquiera actuaría como sacerdote. ¿Y por qué razón? Porque según la ley, los sacerdotes tenían que ser del linaje de Aarón. Él no lo era, ¿verdad? En la línea masculina, él no lo era, porque Miriam, el depósito, el horno donde se dio el cuerpo de Dios, donde se implantó como un bebé probeta el cuerpo de Dios, Miriam sí que era de la línea sacerdotal, pero es que esto tenía que venir de padres, según la ley. Ahora, él no lo era, por lo tanto no participaría de ellos, pero tampoco lo haría, porque unos 3 siglos antes de Jesús, el último de los sacerdotes herederos de Aarón había perecido, Junio III. Y a partir de ese momento, entre macabeos, entre asmoneos, empiezan a ejercer la función sacerdotal con buenas intenciones para degradar en lo que al final ocurrió en el siglo I, en donde el sacerdocio administrado por Roma, sí, Roma, que no tiene nada que ver con la fidelidad de Dios, con la palabra de Dios, pero que administran el poder político, lo vendía al mejor postor. Entonces, era lógico que él no tenía que estar acá. No sería sacerdote. Ahora bien, en este punto es muy importante para mí agregar un comentario que no lo hice cuando comenté el capítulo 6, versículo 20, porque no se hubiera entendido con toda la carga de lo que hemos explicado y creo que ahora se va a entender mejor. Entonces le invito a regresar al 6:20 y que releamos, porque ahí dice, a donde Jesús entró por nosotros como percursor, esto es, a la diestra de la majestad, hecho según el orden de Melquisedec para siempre. Entonces quiero posicionarnos. Él entró al protocolo de vuelta de la gloria de lo que nosotros conocemos quizás como el cielo. Él entra como precursor, es decir, va por primera vez, alguien entra y él ha descendido, pero ahora por primera vez alguien entra a ese lugar y lo hace con un juramento, el juramento de Melquisedec, y lo hace para ejercer la función de sumo sacerdote por un tiempo escondido. Pero esto estaba profetizado en uno de los profetas que a veces se lo lee muy rápido. Y vamos a leer Zacarías 3:1, en donde dice, entonces él me mostró al sumo sacerdote. Vea esto, Josué, Yehoshua,
otro nombre. Yahushua es el nombre original, es el que está en hebreo. Pero luego vemos aquí la traducción que le han dado a este nombre en el Antiguo Testamento es Josué. Y la traducción que le han dado a este mismo nombre en el Nuevo Testamento es Jesús. Dice que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ahora yo quiero que usted cobre una conciencia de varias cosas. Sí hubo un sacerdote en tiempo de Zacarías que se llamaba Yehoshua, es decir, lo que traducen como Josué en el Antiguo o Jesús en el Nuevo Testamento. Y seguramente sí habría una situación con él, pero aquí no está hablando de ese sacerdote. Aquí está hablando del Mesías en su retorno al cielo. Y aquí dice entonces que él está ante la justicia del Señor, delante de un ángel del Yud He Vav He, o sea, delante de un ángel de la justicia, probablemente en el ingreso al retorno. Lo que está narrando Zacarías es el regreso, es el protocolo de regreso del Mesías a las alturas, porque él había dejado establecido en su descenso antes de él cómo era que todo tenía que obrar lugar. Y entonces Zacarías lo que tiene es una visión de Jesús en este instante. Satanás está ahí para acusarlo. ¿Y por qué está ahí para acusarlo? Porque es lo que él sabe hacer. Él no comprende que el haber muerto y el haber resucitado le ha dado al Señor la victoria sobre todas las cosas. Y él, como alguien que nunca se da por vencido y necio en su postura, va y dice, no, pero es que mira, él bajó y no, él está siendo acusado. Y es aquí en donde seguimos la lectura. El verso 2 dice, Zacarías 3:2, el Señor dijo a Satanás, mire, traducen el ángel del Señor, pero yo se lo dejé como está. El Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Así está en hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mismo ángel se le paró y el Evangelio lo citará más adelante, donde dice que ni aún el ángel tuvo el deseo, por eso sabemos que es el ángel del Señor, pero aquí dice Yud He Vav He, pero el Evangelio dice, el ángel del Señor ni siquiera quiso repetirlos, sino dijo, el Señor te reprenda. Entonces es para darle contexto. El versículo 3 continúa diciendo, Yehoshua, es decir, Jesús, estaba vestido de ropas sucias. Por supuesto, ha cargado con el pecado del mundo. Por eso lo ha estado acusando Satanás, porque él va cargando con el pecado del mundo, en pie delante del ángel. Y el versículo 4 dice, y este habló y dijo a los que estaban delante de él, o sea, el ángel, quítenle las ropas sucias. Esto es maravilloso. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad. No es la iniquidad de él, es la iniquidad que él lleva de toda la humanidad. Y te vestiré con ropas de gala. Traducen. Pero también se puede interpretar con ropas de precursor. A eso se refería Éxodo 6, perdón, Hebreos 6:20. Y aquí vemos el retorno del Señor y cómo es que esto se da cuando Él va de vuelta al lugar en donde que él había establecido y que él no había fallado en ningún punto, sino que toda su obra, desde que nació, desde que fue puesto en el vientre de Miriam, hasta que regresa, todo fue perfecto y por más que Satanás quiso encontrar alguna falla, no la encontró y el protocolo de justicia que está en los cielos, representado, que está en la entrada de los cielos, representado por el ángel del Señor, le da validez y dice, no, Él ha cumplido con todo, quítenle las ropas de la iniquidad de la humanidad y ahora Él es el precursor. ¿Y qué significa eso? Él regresa.
para poder limpiar las conciencias, para hacer valer su sacrificio por nosotros, para que ya no haya más necesidad de sacrificar animalitos y hacer ese tipo de ofrendas y para hacer validez de toda la escritura en nosotros. Esto me emociona de tal forma que le doy la exaltación a mi Rey, a mi Salvador, a mi Señor, a mi Dios, Jesús Yeshua HaMashiach. Y quiero terminar entonces con el versículo 5. Todavía tenemos unos minutos y quiero apurarme a hacerlo porque hay un concepto un poquito difícil de explicar acá. Y dice así, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. ¿Se acuerda que la veía la palabra sombra? Bueno, ahora la voy a explicar. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En el capítulo 25-40 de Éxodo vemos precisamente estas palabras. Dios le advierte a Moisés, tiene que ser como te lo estoy mostrando. Pero es era una copia. Es una copia del tabernáculo que está en los cielos. Hay un tabernáculo en los cielos del cual se tomó el modelo que luego se hizo en el desierto. ¿Por qué razón? Precisamente por lo que venimos hablando, para que el ministerio de sumo sacerdote, de Cohen Gadol, de Cohen Hagadol, de sacerdote principal, de ministro principal, el Señor lo pudiera ejercer, hubiera el derecho legal para que él lo ejerciera el tiempo que tenía que ser ejercido antes de regresar. Y esa parte es demasiado importante y demasiado vital. Pero el problema es que cuando nosotros vemos ahí copia, porque en el siglo XX una copia es algo no genuino y una sombra tiende a ser algo oscuro, algo de susto, de oscuridad. Entonces cuando decimos copia, establecemos que tenía que ser así porque Moisés, a partir de la ley, tenía que empezar a cumplir lo que iba a pasar cuando el Señor regresara, para que Él oficiara salvación para nosotros. Pero sombra, ¿por qué era sombra? En la Biblia, la sombra no tiene una connotación negativa. ¿Qué es una sombra? Una sombra es el producto de un cuerpo expuesto a la luz. Es decir, hay una luz, la luz es la palabra de Dios, hay un cuerpo y lo que está del otro lado del cuerpo, eso es la sombra. Para quitar la sombra, o se apaga la luz, que es la palabra de Dios, esto es imposible, o se quita el cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Y tampoco es algo que se pueda quitar. Aquí no se está cambiando la ley del Señor. La ley del Señor no es el asunto en cuestión acá. La ley que el Señor está modificando acá porque tenía un tiempo, y seguiremos explicando un poquito esto más adelante, tenía un tiempo de cumplimiento, era un tiempo escondido. Pero lo que nosotros vemos en todo lo que ha ocurrido desde que Dios le reveló la Torá a Moisés, empezando por la creación, hasta este momento en donde el Señor está regresando, todo lo que ha ocurrido era una sombra precisamente de lo que Él iba a estar haciendo. No es una connotación negativa. De hecho, cuando leemos Colosenses y vemos ahí que los días, que la dieta, que las lunas nuevas son sombra, no lo dice de una forma peyorativa como no hay que hacerlo. Porque la única forma de dejar de hacerlo es si no hubiera el cuerpo. Pero nosotros, sin el cuerpo de Jesús, no tenemos salvación, no tenemos rescate. Y sin la palabra de Dios que ilumina el cuerpo, tampoco tendríamos sombra. Por lo tanto, Dios ha venido, ofreció su sacrificio, tenemos un cuerpo y el hecho de tener la sombra de las cosas todavía en nosotros es la certeza de que el cuerpo de Dios sigue siendo proyectado sobre nosotros. Pero si removemos el cuerpo o la luz, nos quedaremos en la oscuridad. La próxima semana
seguiremos y como he dicho acá, será una continuidad de este estudio. Que esté muy bien, yo le doy gracias por sintonizarme, un fuerte abrazo, hasta pronto.